Conocí al padre Eduardo Frades Gaspar en España. Él nació en la provincia de Cáceres, en un pueblecito llamado San Martín de Trevejo. Y desde niño entró en ese postulantado que quedaba en su propio pueblo. Pasó luego a estudiar al don Benito, también en Extremadura, lo que era la primera parte de la formación de misioneros claretianos. Pasó posteriormente a Jerez de los Caballeros, donde hizo su noviciado y su primera profesión. Eduardo Frades era un hombre eminentemente intelectual, de una precisión exacta en su comunicación con las personas. Era una persona que aparecía con un aspecto de rechazo o algo así frente al otro, ¿no? Él, sin embargo, era muy afable, muy amable cuando se le trataba más de cerca. Hizo estudios en Salamanca, donde hizo primero en Zafra hizo el filosofado, en Salamanca la teología, y finalmente hizo estudios en Roma. Terminó su tesis doctoral aquí en Colombia sobre San Bartolomé de las Casas, su defensa de los negros. Entonces, él compartimos la vida en la misión de Sierra y Mataca, en el Delta Macuro. Era un hombre afable con las personas, trataba de ser amable y bueno, pues es un gran misionero. Falleció en Toledo, en España, fue a recuperarse de la salud allá y falleció allá. Él, sin embargo, se sentía muy venezolano, muy latinoamericano y muy en favor de la construcción de un mundo más justo y más humano. Él era eminentemente un hombre de un sentido liberal, de un sentido de compromiso con la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Eso es lo que yo siento de mi hermano. Además, convivimos juntos varias veces. Él fue mi superior y agradezco todo el bien que hizo en Venezuela. Estuvo en los dos caminos, en Petare, en Caracas, esas dos comunidades. Luego, conjuntamente con mi persona y con el hermano Vicente Toro, fundamos la misión del Delta Macuro. Trabajó también en San Félix, en la parte oriental del país. Esas son las comunidades que él transitó. Tuve la oportunidad de convivir con Eduardo Frades en dos oportunidades. Cuando era postulante, compartí con él en la Comisión Justicia y Paz de los religiosos de Venezuela. Él era el director. De esa etapa recuerdo, de hecho, mucho de mi compromiso o mi deseo de comprometerme con la realidad venezolana se le dio a Eduardo de esa época. Y la otra experiencia que haya vivido con Eduardo fue ya estudiando la teología. Fue mi profesor de Evangelios Sinópticos, una persona muy entregada a la palabra de Dios, y además hicimos mucha amistad porque le acompañé y le ayudé a cotar y a organizar los libros de la que era la Biblioteca Provincial de la activa delegación de Venezuela. Eso hizo que tuviésemos una relación bastante cercana. Eduardo era un misionero español que entregó su vida por entero al estudio y a la profundización de la palabra de Dios. Es lo que yo definiría como un misionero dedicado a las letras. Estaba siempre en su cuarto leyendo, investigando, preparando sus clases para entender mejor la palabra. Una cosa que era muy bonita de Eduardo es que además era un hombre que le encantaba mucho la poesía, la literatura. Tal vez de ahí también le venía el gusto por la palabra de Dios. Eduardo Frades, al llegar a Venezuela, combinó su trabajo de la universidad, siempre fue profesor universitario en el ITER, pero en su primera etapa de vida en Venezuela lo combinó con su trabajo también en San Félix. Estaba 6 meses en Caracas dando clases y 6 meses en San Félix. Esto le venía de su compromiso también con el pobre, con el empobrecido. Su
su compromiso además con el método teológico latinoamericano. Era un hombre que se dedicaba a tratar de entender al empobrecido y desde allí también hacer análisis y hacer una lectura y una relectura de la palabra de Dios. Eduardo Frades también vivió en Piacoba, estuvo allí con los primeros misioneros que llegaron al Tamacuro. Y después incluso vivió en Petare con los estudiantes, en el filosofado. Y el resto del tiempo lo vivió en Dos Caminos. Esa era su comunidad. Porque Eduardo estuvo en Venezuela principalmente dedicado a la universidad. Su comunidad al final terminó siendo Dos Caminos. Era un hombre de un humor muy fino, exigente, un hombre muy preocupado por la gente, pero porque la gente aprendiese, conociera de Dios. Su relación con la vida religiosa femenina era muy fuerte también. Acompañaba a retiros, les acompañaba de la comisión municipal. Ese fue Eduardo. Ahora, para mí personalmente, Eduardo es uno de los misioneros que más ha impulsado mi vocación. De Eduardo recuerdo mucho su interés porque leyese, porque estudiara pendiente de la literatura y porque combinara siempre el estudio de la palabra de Dios con lo que la realidad venezolana nos pedía. En grandes rasgos eso es lo que podría decir de Eduardo Frades Gaspar, misionero claretiano que estuvo en Venezuela, se sembró allí y muchos religiosos y sacerdotes lo recordarán porque fue su profesor de o profetas o sinópticos en el Instituto de Teología INA. Bueno, hablar del padre Frades es hablar de muchas cosas, ¿verdad? Y experiencias que otros tuvieron con él. Al menos la experiencia que yo tuve con el padre Frades fue muy grata, excelente, muy buen docente y de los grupos que él realmente quiso, al grupo al que yo pertenecía. Entonces, yo no hice comunidad con él, pero sí fui alumno de él en el ITER. Entonces, fue una grata experiencia eso, su gran sabiduría, el poder ser cercano, la experiencia de trabajo, todas estas cosas. Entonces, me alegró muchísimo eso, poder compartir con el padre Frades. Y bueno, muchos pudieron tener otras experiencias, pero al menos la mía fue muy grata junto al padre y tener pues toda su sabiduría, su conocimiento y compartir con él en la vida cotidiana.